No, no me quedé congelado. Suspenso. Bienvenidos a un nuevo programa de Historias para no dormir. Mi nombre es Chris y este programa lo van a poder ver los viernes, 22 horas por TVO Digital en un Furioso Palene, NTSC y Dolby System. Nada de surround y no sé qué. Se largó el viento, me estoy por volar acá. Pero bueno, arrancamos con el programa y hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con Matías Carcano. Matías, bienvenido. Bien. Un gusto estar acá. No quiero preguntar, pero me escuchás y se ve bien, ¿no? Por ahora estamos bien. Por Ahora no ahora hay. sí, claro, problemas técnicos, así, la tecnología puede fallar, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Matías, les cuento, es escritor, así que, pero bueno, ahora podemos hablar un poco de sus libros, pero bueno, te invito, nos tomamos el DeLorean y nos vamos un poco al pasado, si te parece. Si querés, contame un poco tus comienzos, cuándo empezaste a escribir y eso. Dale, perfecto. Lo que uno desea, digamos, cuando le preguntan eso, quizás estaría bueno decir que en el jardín o en la primaria arranqué con los primeros cuentos, ¿viste? Pero no, pero lamentablemente no. Arranqué a los 30 años más o menos, 32 por ahí. Eh, si bien ya venía bastante asiduamente, me gustaba mucho el cine, las películas, siempre de chico. Eh, pero era el único acercamiento que tenía a historias, por así decirlo. Eh, y alguna que otra trabajito que puede haber en la escuela que te dicen para escribir alguna historia, eh, puede ser en alguna materia como lengua, literatura o en inglés también. Me acuerdo que había que escribir un cuento en inglés, quizás esas cosas sí. Y, pero bueno, arranqué ya a los 32 por ahí, después de que terminé la carrera de administración de empresas, nada que ver. En el secundario hice ciencias sociales, también nada que ver. O sea, fue todo, en vez de hacer económicas en el secundario y estudiar administración de empresas después, o sea, te digo así, ¿viste? Se fue dando todo medio raro, pero bueno. Eh, Perfecto. Justo estaba buscando tu bibliografía, pero me ganaste de mano, así que está ah, perfecto. Lo explicaste perfecto. Estuve chequeando, soy un productor, así que, pero está buenísimo. em, Así que bueno, arranqué con un taller literario, fue lo primero que apareció, digamos, a ver, dije, ¿dónde puedo aprender? ¿Dónde puedo instruirme un poco? Y arranqué con un taller literario, justo fue con la pandemia y tuvo que ser a distancia. Así que con el profesor Osvaldo Becker, que le mando un saludo. Así que bueno, arranqué con eso y ahí quedé atrapado en las garras de- de escribir. Bastante enganchado con eso y experimentando un poco con los géneros, o sea, totalmente nuevo, todo para mí, los temas de género, empecé a leer mucho más que antes no leía casi nada. Y bueno, a adentrarme en leer y leer géneros distintos y ir probando a ver con qué me sentía cómodo. Eso te iba a preguntar, justo que dijiste, me hiciste acordar cuando dijiste que mi pregunta es, en el taller, por ejemplo, ¿te decían que tenías que leer o fue por motus propio tuyo de empezar a leer? Porque te cuento, por ejemplo, yo estudié cine y el profesor y bueno, historia del cine, no sé, iluminación, productor, decían, la única forma de hacer cine es mirar cine. Entonces, por eso te preguntaba y me mandaban al pedido y teníamos que ver 30 películas por semana, más o menos. Pero por eso era parte del taller que te decían que, bueno, que para ser escritor tenías que leer o fue por tu cuenta. Y sí, era parte del taller, porque por darte un ejemplo, todas las semanas, en todas las clases vos tenés una lectura obligatoria, básicamente. Generalmente cuentos, algún cuento, si son cortitos por ahí lees dos, puede ser dos cuentos, pero generalmente es un solo cuento que vas a llevar leído. Y eso provocó, lógicamente, que semana tras semana yo leía un cuento nuevo o dos cuentos nuevos. Entonces, eh, eso ya me brindó un ritmo de lectura que antes no tenía. Y también un poco hijo del rigor.
porque a veces me pasa que dejo el taller un tiempo y por ahí no leo tan seguido, y cuando estoy activo en el taller, ahí sí, empieza de nuevo la rueda y por tener esa obligación Mm, de ir a la semana siguiente, ¿no? claro. ¿Seguís con el taller? Ahora retomé justo, Mm. arrancamos el lunes, retomé, sí. Está buenísimo. No, y bueno, un poco por lo que me comentabas, pienso, se me ocurre, ¿no? Que también como que te van guiando y asesorando, como que, no digo exactamente tu caso, pero digo, si uno va con una idea de un libro, o de una idea, mejor dicho, antes que sea libro, ¿no? Pero digo, ellos como que te van guiando o te van aconsejando, ¿no? ¿Se me ocurre? Em, sí, más que nada fue en mi caso, por ejemplo, el profesor alentándote, digamos, a que en algún momento tenés que publicar eso, ¿viste? Sí, exacto. O sea, escribir con el fin de, en algún momento, publicar, llegar a eso. Eh, no que quede todo en, por ahí mandar, sí, mandamos a concursos, eso también se promueve Ajá. bastante. Mandar a Mm. concursos y mantenerse activo con eso, que también cuando vuelvo al taller, vuelvo a empezar a ponerme las pilas con eso, porque es como que después me cuelgo y no mando más cuando no Claro. estoy en el taller. Así que es todo así, funciona todo así en mi caso, que el taller me pone como encaminado, básicamente, con esas Está muy cosas. bueno. No te pregunto porque no, por eso no tenía ni idea, pero está buenísimo, sobre todo para un escritor que le den las herramientas, porque no es que te vas a una montaña solo ahí con una máquina de escribir tipo El Resplandor, pero Claro. digo, está bueno como eso, que tener, no sé, bueno, gente que ya sabe y que te aconseje, está buenísimo. Porque a nosotros, bueno, también el tema, me hace esa cosa cuando decía, bueno, también nosotros cuando hacemos corto, también que no quede en nada en un papel, sino que hagas un corto, bueno, el día de mañana una película. Pero es lo mismo que si queda en un borrador, por eso como está me pasa por lo que te escucho, ¿no? Está buenísimo, como que te ayudan o te incitan o te acompañan para que vos te termines publicando para así conocen tu trabajo, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, el proceso de corrección de mi libro de cuentos fue con el profe. eh, Disponemos un poco de su tiempo en ese momento. Me coincidí con un compañero del taller, que él también tenía sus cuentos como para publicarlos. Y, y justo a la par los dos, fuimos a la par corrigiendo nuestros cuentos con el profe, ¿viste? De esa manera. Está buenísimo. Bueno, y sigamos un poco, a mí como yo no escribo, digo, y la gente, más que nada para que me, me, me intriga, vendría a ser el aspecto creativo, ponele. Siempre les pregunto a los chicos que, bueno, algunos que ya conocemos, bueno, a Pau Galeano, a Rocío, les mando un beso a Rocío Magalí, a Agus, a Duke, bueno, y a varios, ¿no? Que son colegas tuyos, pero Sí. siempre les pregunto porque me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo es más o menos tu proceso creativo? ¿Cómo haces para encontrar una historia o un personaje? Eh, es, es difícil, se puede dar de variadas formas. No es que busco siempre un mismo momento o, viste, ponerme a leer y que me genere un disparador y Mm. listo, y me conformo con eso, sino que puede surgir en cualquier momento. Por ahí, lo que vos decías de si vos estás estudiando cine, tenés que ver películas. eh, sí, es muy cierto, en este caso sería lo mismo. Lo que yo principalmente hago, lo que me sirve muchísimo últimamente también, es la lectura, ¿no? La lectura genera disparadores que me ayudan muchísimo, pero no solo eso, sino también que por ahí, eh, ya arrancado un texto, un cuento, Mm. quizás a veces lo que hago como técnica, puede ser técnica, por así decirlo, entre comillas, a veces en algún que otro caso puede ser que yo agarre y diga, bueno, quiero escribir algo que sea de suspenso. Entonces yo agarro y digo, bueno, este autor escribe suspenso, a ver este cuento,
lo leo el cuento, me va sirviendo algunas cosas que voy sacando de ahí como para yo avanzar en mi texto. Después agarro otro autor de suspenso con otro cuento distinto y por ahí voy mechando esas cosas, me van sirviendo, ¿no? Puede dar de distintas maneras, y si no puede ser que arranqué un cuento que me encantó, lo leí, me voló la cabeza, y a partir de ese cuento que yo leí y me gustó mucho, yo genero una propia idea, obviamente tratando de llevarlo a una idea propia, ¿no? A cranear otra cosa, que se vaya apunte a otro lado, que esté ambientado quizás en otro lugar, cambiar ciertas fichas, ¿no? Se puede dar así, se puede dar así de esas maneras. Después se me ocurren otras, quizás hay otras maneras también, siempre, bueno, la observación, siempre mucho que se menciona esa técnica de estar atento a lo que pasa en la calle cuando vos estás caminando, eso también sirve, todo te puede ir aportando mucho, incluso si ahora tenés un cuento ahí que lo estás dejando reposar, quizás, si yo tengo ahora un cuento que lo tengo inconcluso, hay veces que pasan cosas o miro una serie o también miro una película y me genera, para esto, para mi cuento, puede que esto lo haga, ¿viste? O sea, surge en todo momento. Qué grande, Walter. Bueno, un poco creo que me contestaste, porque decías, creo que el género que más te gusta, por lo que me comentabas, es el suspenso. Pero ahora te iba a decir, voy por ese lado ahora. Te iba a preguntar, estoy preguntando hoy. Pregunto porque no sé, más que nada por eso. Pregunto Oh, como sí, lo sí, mismo sí, que puede sí. preguntar cualquier persona que no escribe, ¿no? ¿Hay algún género, por tu opinión, lo que vos crees, ¿no? Que es más complicado de escribir que otro? Por ejemplo, no sé, suspenso, policial, terror, romance, no sé, ciencia ficción, o todos tienen su forma de escribir. No sé si decir que eh, haya un género más complejo por ahí. Sí que cada uno va a tener sus secretos, por así decirlo, su ciencia, sus particularidades. Entonces, al tener cada uno sus particularidades, lo principal creo yo que hay que aplicar en ese sentido es leer el género mucho, muchísimo. Uno, ¿no? ¿Cómo se escribe el género? A ver, entonces yo empiezo con suspenso, por ejemplo, o con fantástico, que últimamente me llamó mucho la atención el fantástico tirando medio oscuro, ¿no? Fantástico Está bien. ya Sí. relacionándolo un poco con terror, que Mm. tiende un poco el fantástico a ser ominoso o terrorífico, eso me llamó mucho la atención, sobre todo un autor que leí últimamente en el taller que se llama Tomás Downey, escritor argentino. He leído varios cuentos de ese autor. eh, de hecho, tuvimos un encuentro con él, así tipo por Zoom, por Meet. Solemos hacer algunos encuentros con escritores. Y bueno, ese autor, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Entonces yo digo, quiero ver, a ver cómo escribo, cómo hacer para manejar esa tensión o esas historias que están muy buenas. Entonces por ahí agarro Thomas Downey, agarro algún otro de afuera y empiezo a leer también otros que son de ahora o que son clásicos. Quizás está bueno agarrar de todas las épocas y decir, a ver, Mm. vas juntando un poco todo y a ver cómo escribo este género. Y te vas nutriendo, machacando, lo vas masticando y ahí empezás a probar, obviamente empezás a entrenarlo, a ideas y empieza a correr el camino, digamos, de ver, voy a mejorar cada vez más en estos tips, en estas particularidades que son aplicar distintas cosas de escritura, distintos colores, por así decirlo, o técnicas, eh, o técnicas. Eh, entonces, bueno, ahí de a poquito ir perfeccionándote un poco en eso, ¿no? Está buenísimo. Antes que me olvide, Matías, si querés, primero por si alguno recién entra o a ver el vivo o el programa, decinos primero tus redes y ahora seguimos con tus libros para que te puedan seguir.
Dale, sí. Yo tengo dos perfiles. Tengo, arranqué con paralelo al taller literario, subía reseñas al principio, como empezaba a leer mucho, subía Ujú, reseñas, es Arraigando Literatura. ujú. Eh, Ahí está Pablo, que grande lo estaba poniendo en vivo para ah, que, pero para que te puedan seguir. un lujo, un lujo. Eh, Así que bueno, ese es como el que quizás como que le guardo más cariño por haber sido el que surgió ahí Ujú, apenas yo ya entré en el mundo de leer y leer y leer, entonces ujú, tengo un poco más de estima. Y bueno, ujú, después surgió el otro perfil, había que hacerlo, que es Matías Cárcano, escritor, eh, ujú, que bueno, fue surgiendo cuando ya le di un poco más de difusión a mi primer libro, le empecé a dar un poco más de difusión y ujú. era como obligatorio hacer un perfil que sea de escritor, básicamente. Está Pero buenísimo. Ese no lo tengo, pero ese, después te sigo. Tenía el otro yo, pero está perfecto. Bueno, vamos dale, a tu libro, si querés, ahora. Primero contar, bueno, cómo se llama y el género. Creo que me imagino que sea suspenso o algo así. Y de qué trata, más o menos, sin spoilear. bien, dale. Bueno, se llama Rojo Carne y otros relatos. Em, Rojo Ahí Carne también. era uno de los primeros cuentos que fui haciendo en el taller. Ujú, Em, es un cuento breve y bueno, decidí que la decisión del nombre del libro fue porque bueno, porque tomé de referencia de otro autor que obviamente a veces elige un cuento que está incluido en la antología para darle nombre al libro. Entonces dije, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a incluir alguno que me guste. Tenía un par de candidatos hasta que fui descartando y bueno, quedó Rojo Carne también por el hecho de que pensé que era como más chocante quizás. eh, y después sin querer queriendo terminé justificando un poco por qué Rojo Carne. eh, Quizás hay un poco de crudeza de la vida misma, de situaciones que se pueden dar tranquilamente en la vida real, eh, y situaciones quizás aparte de terror que son un poco más sobrenaturales, ¿no? No tanto en el tema terrenal, pero bueno, el tema principal del libro es que lo dividí en dos partes. Tomé esa decisión porque jugué bastante con los géneros, fue una etapa muy lúdica, por así decirlo, en el taller. Entonces yo tenía que ir viendo, fui haciendo eso, lo que comentaba, ¿no? Ir leyendo los géneros, ir analizando esos géneros, los análisis del taller con el profe sirve un montón, con los compañeros. Y bueno, todo eso que te va sirviendo un montón, después hizo que yo haga género, empiece a escribir género más realista, un poco de terror, un poco de suspenso, algo de ciencia ficción ahí, un destello de ciencia ficción en algún relato hay. eh, entonces como que iba probando. Entonces, bueno, dije, voy a separar lo que es realista de lo que es terror y suspenso. Entonces lo dividí en dos partes el libro. Decidí también copiando un autor que me gusta mucho, Tomás Ligotti, de terror, Tomás Ligotti. Lo copié, el formato que aplica en un libro, y bueno, él le pone título a la primera y segunda parte, yo hice exactamente lo mismo. Entonces le puse Susurros de realidad a la primera parte, y a la segunda parte le puse Crepitar de sombras, porque pensé que le daba un poco ahí de misterio, por así decirlo, una particularidad del libro, digamos. Así que Bueno, no, aparte por lo que decías, como que mezclaste varios géneros, está buenísimo, me parece, ¿no? Que un poco de suspenso, terror, porque creo que es lo más difícil, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Y el libro, bueno, las historias pasan, bueno, o no sé, pasan ahora en la actualidad o hay de todo. em, hay de todo, pero suelo ir para atrás, digamos, suelo ir bastante. En la parte de realismo, por ejemplo, hay cosas que utilicé un poco lo autobiográfico, o sea, mi vida, mi infancia, en algunos. Tina, ponele. Sí, sí, sí.
dentro de los comentarios, por ahí he leído alguna reseña de mi libro que sí mencionan de que los lugares o las locaciones son muy de acá y también como lo coloquial, el lenguaje, los diálogos, es también Está muy bueno. de acá. Muy buena reseña y muy buen halago, ¿no? Sí, sí, está bueno que bueno, se van a ir moviendo un poco el libro, que la gente empiece a hacer reseñas, está bueno porque bueno, eh, obviamente lo van leyendo esas reseñas y puede llegar a despertar en algún momento el interés de algún otro lector, ¿no? Eso está bueno. Claro. O como referencia, así como vos decías que tenías referencia o te inspirabas en otros autores, el día de mañana también alguno puede inspirarse en tus libros. Está buenísimo eso. Y te pregunto, ¿dónde se puede conseguir el libro para los que lo quieran adquirir? Bueno, la forma, o sea, lo más directo, si yo está dentro de mis posibilidades, hago el envío gratis, digamos. Ujú. Si me mandan mensaje directo, lo podemos arreglar para que no tengan que abonar el envío, mientras sean de AMBA, por ejemplo, de Buenos Aires, zona sur, más que nada, y Capital Federal. Ujú. Yo me muevo en el auto, ¿no? y puedo alcanzarlo sin ningún problema. Eso como Ujú. primera medida, ¿no? Después, Sí, bueno, sí. en el Instagram están los links en el perfil. Ahí va. Eh, Es que grande, Pablo. claro, exacto. Tenés uno que es de links, que están todos, y si no, Mm. después tengo uno que es del digital, que se puede conseguir también. Está Eh, buenísimo. Mindbook Ediciones es un agente editorial digital, digamos, que hace poco lo Ujú. sumé a esa editorial para tenerlo ahí en digital. Ujú. Y después, más que nada, los físicos, o sea, los manejo yo y, y bueno, así que se maneja así de esa manera, con los links en el perfil. Y sí, lo ideal es que mientras no sean demasiado lejos, o si no son de otra provincia, la otra vez mandé unos a Santa Fe, lógicamente ahí, bueno, por correo, eh, pero gratis, o sea, se lo envío igual gratis a todo el país, por el momento gratis a todo el país. No, está muy bueno. No sé si querés contar algo más del libro sin spoilear o si no pasamos, si querés, a la nueva reseña antología. Dale. No, Rojo Carne era básicamente eso, que bueno, que después el título le quedó un poco sin querer queriendo, como decía anteriormente, quedó un poco acorde porque hay situaciones crudas muchas veces, hay situaciones de, de pérdida, de un ser querido, puede llegar a ser, situaciones fuertes, digamos, situaciones que pueden llegar a ser fuertes, violentas también. Y imagínate también, al estar un poco también salpicado con el género terror, también aparece un poco la sangre, heridas en crudo, entonces eh, crudeza de la vida, crudeza de esas situaciones, eh, la, la carne cruda aparece en Rojo Carne, entonces bueno, le quedó sin querer ahí un poco bastante acorde, ¿no? Con algunas Claro, cosas. está buenísimo. Me parece que, creo, ¿no? Que el título tiene que ser acorde al contenido y me parece que tal cual, por lo que vos describías, era tal cual, ¿no? Lo que va sucediendo durante el libro, ¿no? Sí, después a propósito yo, o sea, en el proceso de corrección, fui Mm. modificando ciertas cosas que de alguna manera iban tiñendo un poco esa particularidad de las heridas, por ahí una herida abierta, jugar un poco con el tema de la carne, el color de la carne, todo lo que es rojo. Lo fui adrede, digamos, tiñendo un poco con eso. Porque antes no estaba presente eso y lo fui a propósito plantando un poco para que algo esté dando vueltas por ahí. Es, Está buenísimo. Bueno, pasamos, bueno, justo yo la otra vez, bueno, ya nos conocíamos de la Expo, creo que era que me acuerdo también de tu entrevista, sí, y el año bueno, justo la pasado. otra vez, claro, y la otra vez justo pasé los Instagram, no sé, justo vi que estabas con un nuevo proyecto, bueno, y ahora hablamos de, acá lo tengo,
de relatos, 24 relatos siniestros de grandes directores argentinos, en el cual está también incluido Matías, que ahora va a contar su versión, ¿no? Bueno, está Pau Galliani, está Amigos de la Casa, Duc Quantorum, está Leandro Nesterzug, me aprendí todos los nombres. Está Rocío Magalí, bueno, y otros chicos, justo los entrevisté el otro día en una expo también, pero son como 20 autores. Yo digo que es la selección argentina de autores, escritores argentinos, y no sé si, bueno, el género terror, vos me podrás decir mejor, o un poco de, bueno, hay suspenso, fantasía, un poco, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Sí, tenés más que nada terror, terror, suspenso, eh, Mm. así que sí, es más que nada rondando por ahí. ¿Y cómo surgió la idea de hacer así una antología? Nosotros con Pau Galeano, con Lean, bueno, Rocío Magalí también creo que venía desde antes con Ujú. el colectivo de Nuevo Terror Argentino, ¿no? Eh, Exacto. el año pasado, en agosto, Mm. estuvo en Parque Patricios la Feria de Libros de Sangre que lo organiza este colectivo de escritores, ¿no? Nuevo Terror Argentino. Ah, Yo también. claro, exactamente. Eh, Ujú. bueno, y se dio por participar de esa feria. Estuvimos ahí con Lean, esa feria. Y bueno, se dio ahí, dialogando un poco con ellos, nos ofrecieron nos, esa propuesta, digamos, a ver si nos gustaba. Y bueno, nosotros, lógicamente, yo venía de recién en el 2023 de publicar mi libro, entonces venía en una necesidad ahí de seguir apostando un poco más, a que se difunda, difundir también un poco más mi escritura, entonces me vino como anillo al dedo, le dije que sí, obviamente, que sí quería estar en la antología y decidí escribir un cuento nuevo para esa antología, porque digo, la Rojo Carne, digamos, ya lo van a tener para leerlo el que lo compre. Quiero que haya algo nuevo en esta antología, ¿no? Algo inédito. Está buenísimo. No, y aparte, bueno, hace poco, bueno, yo creo que vi, pero hace poco lo salió el libro editado, ¿no? Creo que hace un mes o por ahí, ¿no? Y se presentó el 22 de marzo, si no me equivoco, 22 fue. Ujú. eh, Sí. lo- Estuvo la presentación ahí en Café Artigas. eh, Así que sí, hace recontra poquito. Y ahí vamos, bueno, con mis otros amigos, colegas, también ya lanzamos promociones con la antología. Te sirve también un poco para darle un poco de pulsión a tu propio libro. Entonces se lanzan los dos en promoción, ¿viste? Y eso suma un montón. Buenísimo. Y bueno, ahora vamos, si querés, bueno, algo contaste de que habías escrito específicamente un cuento para esta antología, pero no sé si querés contarme específicamente más o menos el cuento tuyo de qué trata. Sí, el cuento surgió también, como veníamos hablando, en este caso fue de un disparador que me generó una lectura, ¿no? Surgió de ahí, yo venía obviamente con la intención de, a ver, ¿qué voy a escribir para la antología? Venía pensando un poco, ¿viste? Y bueno, justo se generó esta idea con esa lectura, dije, voy a leer un poco de terror, lo que vengo diciendo, ¿no? Cuando vos estás ahí un poco enfocado, estás leyendo y ya estás predispuesto y decís, bueno, ya algo me va a disparar, alguna idea me va a disparar esto, y cuando ya terminaste la lectura ya algo tenés. Eso me suele pasar a veces. Cuando tenés suerte, te pasa. Eh, Así que bueno, surgió la idea de establecer un pueblo ficticio argentino. Siempre soy bastante de situarlo en Argentina. En la Patagonia, clima muy frío, muy hostil, eh, poca, poca luz solar, digamos, se hace de noche tipo 5 de la tarde, 6. Eh, bueno, es un periodista investigador que se muda con la familia a ese pueblo. Tiene que entrevistar a un asesino en serie que ha matado niños y está preso en una cárcel de ahí, cercano al pueblo ese. Eh, es como si fuera la famosa cárcel del fin del mundo, donde estuvo creo que
La de Ushuaia. El petiso orejudo creo que estuvo ahí. El Sí. famoso caso de ese asesino. Sí. Me basé un poco en esa cárcel Ujú. para imaginar todo, ¿viste? Así que bueno, es básicamente eso, para no dar mucha data. Es No, está bueno. este periodista que Sí. tiene que ir a entrevistarlo. Igualmente esto lo dije en la presentación de la antología. eh, ese asesino en serie después fallece de alguna forma misteriosa, lo sigue entrevistando eh, luego de fallecido, ¿no? Lo sigue entrevistando en esa celda, en esa misma celda. Es como que quedó un aura ahí de este asesino en serie que puede comunicar de alguna manera, como si fuera el elegido él, este periodista, y puede seguir comunicando con él con el objetivo de darle indicios a la policía o a los investigadores cómo es que él, por qué, los motivos que lo llevaban a hacer esas cosas atroces, ¿no? Básicamente después se dispara todo para otro lado. No, exacto, hasta ahí. Está buenísimo, ¿no? Cuando ibas comentando, yo me iba imaginando todas las escenas. Yo iba mirando más o menos las escenas del personaje, todo, de la cárcel, todo. No, Como una está peli. muy bueno. Claro, exacto, sí, pues yo tengo, viste, pienso en imágenes, como ustedes piensan, no sé, en escritura, yo pienso en imágenes, entonces también escucho algo y ya estoy imaginando, no sé, la cara del asesino, todo la cárcel, los personajes, está muy bueno. Felicitaciones. Así que bueno, primero de todo, mucho sexy. Ah, bueno, a partir de una pregunta que a veces ya es la pregunta que hago siempre, ya parezco Mirta Legrand, más o menos, con unos años menos, pero digo, ¿estás con la pregunta que esto queda ya grabado? ¿Estás con algún nuevo proyecto, aparte de este que, bueno, recién salió, digo, pero estás escribiendo algún otro libro del primer libro o algún otro distinto? Sí, tenía algunos cuentos guardados. Ujú. Eh, Primero voy a encarar un proyecto del segundo libro, que sería, la idea es hacer un libro entero que sea de todos cuentos de terror. Esa es la idea. ¿Es la Y continuación del otro? No. no, no sería una continuación, sino que Mm. últimamente estoy bastante leyendo terror y tratando de Ujú. escribir terror, entonces tenía Qué bueno. algunos guardados y dije, está bueno para también las ferias de terror, que hay varias, Ujú. Exacto. sumar un poco más un libro de terror me gustaría, entonces dije, bueno, ya que tengo algunos cuentos de terror, vamos a empezar a corregirlos, algunos los Ujú. tengo que reescribir un poco, hay que trabajarlos Ujú. bastante. Esa es la Ujú. idea. Así, después, Está bueno. más adelante tengo otro grupo de cuentos, pero Ujú. eso me quiero ocupar más adelante porque si no Sí, sí. pierdo un poco el Claro. foco, ¿viste? Claro, Tengo paso a paso. otro grupo de cuentos, pero sí, exactamente, paso a paso, que la idea sería Mm. tener otro libro de esto que te comentaba que me Mm. gusta mucho, me llama la atención, el fantástico tirando a terror, fantástico ominoso, purito. Esa es la idea, pero bueno, están guardados esos cuentos para más adelante. Qué grande, buenísimo. No, tío, a mí me encanta el terror. Bueno, yo miro películas de terror, ¿no? Por eso ahora estoy leyendo, por eso me compré, viste, el libro de ustedes. Lo estoy leyendo para aprender, ¿no? También cuentos de terror, así que algún día podemos hacer más adelante, porque Pablo, por ejemplo, no, Pablo no te mira nada, pero Pablo mira Disney. Pero, pero ya a mí me encanta el terror y bueno, pasamos. Eso, paso el aviso de paso. Ahora a las 11, este programa sale los viernes a las 22 horas y a las 23 horas va a salir una película, Giallo Italiano, es el terror italiano de Lucio Fulci, de Beyond. Es muy buena película de los 60 por ahí. Es el giallo italiano, el terror italiano. Pero pues a mí me encanta y quiero, bueno, este año tenemos una productora nosotros, yo quiero hacer un corto de terror, así que también como que parecido a lo tuyo, quiero empezar a leer y escribir películas también. Veo muchas películas, estoy empezando a leer cuentos de terror que está buenísimo. Así que bueno, muchos éxitos, Matías, con lo tuyo. Y ahora vamos, no me olvidé, si querés algún fragmento de que te parezca a vos para que los televidentes, oyentes, puedan tener un poco de idea de alguno de tus libros o si querés el de la antología, como vos quieras. Dale, un fragmento de un cuento de terror como para empapar un poco Dale, de terror el ambiente, ya que nos exacto. gusta.
Perdón, Pablo. Escuchá, sí, Pablo, escuchá, no, lo voy a sacar bueno, lo voy a sacar. Estoy todo el día con el terror, le rompo las agujas todo el día con el terror. Los viernes película de terror y a ver, imagínate, el viernes le paso una película de giallo italiano, nunca en su vida vio terror italiano, por eso. Pero yo en la Ah, facultad ¿sabes qué? tenía. Te hago un paréntesis. Sí, Perdona decime. que te interrumpa. No, pasa nada. Decime, decime. Volviste a mencionar el giallo italiano. Ujú, Y ujú. justo me hiciste acordar que yo el año pasado estuve en una charla en la Feria del Libro, de casualidad fui a la charla que estaba Demián Rugna, que es el director de esta peli Cuando acecha la maldad, esta peli argentina. Y bueno, Buenísima. justo estuve ahí, había escritores de terror Sí. junto con Ujú. él, ¿viste? Y Ya, esa justo, la pasamos hace unos meses, la pasamos cuando se echa la maldad, con el sí, actor de Jurassic Park, no me acuerdo ahora el nombre, pero es buenísima. Si Pablo no tiene ni idea, yo le paso la del link, pero como es buenísima. No sabía, mira, no sabía que había estado, sí. pero Y qué bueno es. no sé si él o otro de los escritores ahí, algo se mencionó del giallo italiano un poco. Claro, No sé si habrá claro, sido quizás alguna leve influencia que tuvo, pero bueno, más que claro. nada él tuvo influencias de los cines de terror ochentosos, crudos, viste, de no, que tienen efectos especiales, bueno, por ahí un poco más precarios, se puede decir, más no convencionales. Eh, No, son efectos es- prácticos, para poner ahora todo es. Me va a hablar un poco de cine, y ahora seguimos, pero hacemos un paréntesis, porque ahora, viste, es todo CGI y todo tecnología, y ya sí, pierde un poco, porque ya las naves espaciales, viste, ya. Pero bueno, en esa época, obvio, en los 60, en los 70, era todo efectos prácticos, que eran todos efectos, o marionetas, o bueno, sangre, bueno, depende, ¿no? sí, Pero yo sí. ojo, lo aprendí hace poco, y estoy aprendiendo también, igual que vos giallo italiano, y bueno, estoy viendo películas de Lucio Fulci, Argento, y tienen un montón, y la verdad que es como que es un género, la verdad lo hacen, el cine italiano de por sí ya es muy bueno, y no es tan conocido, uno está más acostumbrado al típico cine de Hollywood, de Scream, no sé, Elm Street, la noche, bueno, no sé, la masacre de Texas, todas las típicas, y es otro estilo, y están, el cine italiano ya de por sí es buenísimo, y también el terror, que es el giallo italiano, es buenísimo. Lo mismo que, ahora se me fue, los spaghetti western. También estoy mirando, a mí me encanta el cine. Y es gracioso, el otro día le contaba a uno de mis hijos, es gracioso que una de las mejores películas de western son italianas. La trilogía del dólar, el spaghetti western de Clint Eastwood, bueno, que los actores, por más que eran norteamericanos, lo hacía Sergio Leone, que era un director italiano, porque les encantaba a ellos el western de Estados Unidos, y por eso el subgénero vendría a ser, se llamaba Spaghetti Western. Ah, mira, interesante. Hace poquito vi una así Mm, de Clint Eastwood, que me tengo que poner claro, al día con esas porque sí dicen que están muy sí, buenas y yo nunca las vi. claro. Así que, Claro, no, a mí, yo lo descubrí hace poco, Sergio Leone, que es este director que, bueno, ya falleció, pero era sí. espectacular. A mí la vi el otro día una película de Érase una vez en América, eh, como es, y ahí se inspiró, bueno, Tarantino a hacer la película esa que hizo él, Érase una vez en Hollywood. Bueno, puedo seguir hablando de cine ahora, pero digo, es increíble eso también, como que el cine italiano, y ahora seguimos, ¿no? El cine italiano en distintos géneros manejan tanto como el terror y también el western, y la verdad que no es tan conocido. Ojo, lo aprendí ahora hace poco y estoy buscando películas de Argento, que era uno de los directores italianos, y Lucio Fulci, bueno, y hay otros más, Bava también es otro director italiano. Pablo, toma nota que después te tomo lección, así que, pero bueno, seguimos con. Me decías un fragmento de cuál cuento. Sí, es un cuento que se llama, eh, a ver, este era Aura Oscura. Vale. Aura Oscura se llama. Ujú. Fuimos cargándolas en la caja de la camioneta junto con las bolsas restantes. Llegamos a la casa cuando caía la noche y pudimos ver que junto al zaguán se erigía una pila de latas de galletitas. Cuando abrimos la puerta, sentimos un olor horrible. Oscar no estaba en la sala de estar. En el suelo se podían ver algunas manchas con una sustancia viscosa y putrefacta. Me dirigí hacia la habitación y golpeé despacio la puerta. Oscar, soy Ricardo, el bibliotecario. Te traje tus víveres.
¿Dónde está Gabriel? ¿Dónde está mi hijo? Preguntó una voz. No parecía una voz humana. Tenía un timbre grave y fuerte, como si quien la producía estuviera hablando desde otros lugares más allá de la habitación. Está en la biblioteca, empapándose un poco de literatura, le respondí. Hubo un silencio ominoso por unos minutos, pero luego escuchamos unos chapoteos malsanos e inquietantes, como si un tambero con sus botas calzadas caminara sobre la tierra llena de agua. Después, la misma voz perturbadora habló desde el otro lado. Abrí la puerta y pasame una caja de galletas, ordenó, pero antes de sacar el segundo rompí la tapa. Sí, cómo no, Oscar, dije sin dudar. Apenas le pasé la caja, la puerta se cerró muy rápido, despidiendo ese olor insoportable, pero con redoblada intensidad. Al cabo de unos segundos, el sonido que escuché fue la prueba evidente de que se había devorado la caja entera. ¿Cómo estás, Oscar?, le preguntó Daniel. ¿Qué carajo te importa? ¿Quién sos?, respondió la horrible voz con vehemencia. Pasame otra caja. Creo que tenemos que hablar, Oscar. Tu hijo está preocupado por vos, le dijo mi hermano, con una voz temerosa. Segundos después, la puerta se abrió con tanta fuerza que chocó contra la pared, rebotó y casi volvió a cerrarse, pero algo la empujó una vez más. A pesar de la oscuridad de la habitación, pude ver que una silueta tapada con una manta se asomaba y sus pies deformes y grotescos se posaban sobre. Mientras mi hermano y yo estábamos inmóviles, la manta que usaba Oscar se deslizó laxa y de a poco cayó. Una figura amorfa y reconocible, de más de 2 metros de altura, avanzó y se agachó para pasar por el marco de la puerta. Desde su espalda se asomaban unas protuberancias redondas y su piel tenía un aspecto áspero y agrietado. Despedía un olor que se coló de lleno en las nasales. Sus ojos eran saltones y rojos, tan rojos como inhumanos, y parecían machacados, como en carne viva. Todavía conservaba el vendaje para las quemaduras. Daniel y yo salimos corriendo hasta el pequeño zaguán y ambos nos patinamos con aquel líquido que estaba en el suelo. Aún así, pudimos avanzar y nos escondimos detrás de la pila de latas. Por una endija pude observar que llevaba las bolsas de las compras y una caja de galletas. Se alejaba por la calle, marcando en la tierra una estela ennegrecida y babosa. Hasta ahí. ¿Qué eran? Sí, buenísimo, está muy bueno. Bueno, muchas gracias, Matías. Muchos éxitos, un gusto. Y bueno, nos veremos en los próximos libros. Bueno, éxitos ahí con el taller, todo. Así que bueno, nos vamos despidiendo acá. Vendría a ser las 11 de la noche del viernes y ya empieza, como dije antes, el Diario Italiano de Beyond de Lucio Fulci. No se vayan, sigan por TVO Digital en Argentina, acá www.tvodigital.ar. Nos vemos. Señor director, Pablo D'Amato, haga.